Muy bien, amados hermanos. La semana pasada iniciamos una serie de 4 temas titulado El juicio investigador. Hoy vamos a tomar la segunda parte de este estudio, pero no sin antes, como ya es costumbre dentro de nosotros tenemos una regla general para estudiar la palabra del Señor, y esta está en Isaías capítulo 28 versículo 13. Le ruego el favor que cuando usted venga a escuchar estos temas, traiga su Biblia, traiga una libreta, tome apuntes, porque los videos en cualquier momento los quitan, pero lo que usted escriba, lo que usted oiga, lo que usted vea y lo que usted transmita ahí, va a quedar para siempre. Dice Isaías 28:13 lo siguiente. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta es una de las reglas de estudio que nosotros tenemos, o que todo lector juicioso de la Biblia debe de manejar. También manejamos otro texto que está en Segunda de Pedro, capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con estas 2 reglas en mano, estudiamos la palabra del Señor. Muy bien, estamos estudiando el juicio investigador. Esta doctrina principalmente ha levantado una serie de discusiones y discrepancias dentro del mundo adventista. A tal punto que dentro del mundo adventista hay un cisma teológico en este momento. Algunos ya no creen en el juicio investigador por considerarlo, según ellos, arbitrario. Así que hoy vamos a explorar lo que la palabra de Dios dice con respecto al juicio investigador en su parte 2. La semana pasada abrimos este tema estudiando lo que sucedió después de 1844. Los adventistas proclamaron en aquel entonces que Cristo volvía a la tierra. El 22 de octubre de 1844, todos proclamaban que Cristo volvería a la tierra. Y tristemente no volvió.
Y aunque Cristo no volvió, los adventistas de aquel entonces no estaban equivocados en las fechas. Lo que estaban equivocados era en el evento. Así que hoy vamos a estudiar a través de la Biblia qué fue lo que sucedió aquel 22 de octubre. ¿Cuál fue ese evento que se dio el 22 de octubre? Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, en el capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 10. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquel 22 de octubre. Leo versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y la rueda del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La semana pasada estudiamos los 3 libros que fueron abiertos: el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de la muerte. Eso lo estudiamos, así que los invito para que vayan y miren la parte 1 de este tema, para que ustedes puedan actualizarse respecto a lo que estamos hablando. Hoy vamos a ver, hay un juicio en el cielo. Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, pero, aunque no vino, sí hubo un traslado en el cielo. Los adventistas hemos enseñado generalmente que el templo de Dios fue abierto y toda la humanidad pudo ver este evento. Así lo relata Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 11:19, donde dice que el arca de Dios fue abierta en el templo y quedó al descubierto el arca donde estaban contenidos los 10 mandamientos. Así que hoy vamos a seguir estudiando esto. Les estoy dando textos para que ustedes vayan y lo verifiquen posteriormente. Entonces, en este juicio vamos a ver algo bien interesante. Ahí en Daniel, en los versículos 13 y 14, podemos ver que en esta escena de juicio que empieza en los versículos 9 y 10, ahora entra otro personaje en escena. Leo el versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este hijo de hombre? Les voy a dar unos textos para que ustedes en su casa hagan la tareita y verifiquen en la Biblia quién es este hijo de hombre. Pueden verificar en Ezequiel 1:26, pueden verificar en Mateo 24:30, Mateo 26:64, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 1:13, Apocalipsis 14:14, y también pueden leer Apocalipsis 14:9. Ahí van a encontrar mayor información. ¿Quién es este que llegó hasta el anciano de días y que se dice que es como un hijo
de hombre. Muy bien, también vamos a verificar este Hijo de hombre es Jesús. En los textos que le acabo de dar pueden verificarlo. Ahora, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, que se sienta nomás las hojas en la iglesia transcurrir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Jesús llega allí en esta visión de Daniel capítulo 7 y el verso 13, Jesús llega ante el Padre y llega a ocupar su papel de intercesor, de abogado por ti y por mí. Y aunque el versículo que acabamos de leer dice que esto se nos está escribiendo para que no practiquemos el pecado, puesto que la palabra de Dios asume que todo aquel que ha creído en Jesucristo y ha aceptado la sangre del pacto, ha dejado de tener relación con el pecado. El versículo deja traslucir que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. En otras palabras, todo aquel que ha aceptado a Jesús ha empezado una novedad de vida. La Biblia no acepta, o no es el mensaje de la Biblia, el que un creyente que diga que ha aceptado a Jesús continúe practicando pecado. Es algo ilógico e irracional. De ahí que Dios tiene que hacer un juicio investigador para saber quiénes son aptos para entrar en las moradas eternas. Dios no viene a pararse en la segunda venida a hacer un juicio persona por persona. Dios es un Dios de orden. El juicio se está llevando a cabo en este momento y hemos enseñado los adventistas desde tiempo atrás que el juicio comienza por los que ya murieron, el juicio por los muertos, y en ocasión de la promulgación de la ley dominical, el juicio por los vivos estará en acción. De ahí que es tan importante para nosotros como adventistas el estar con los ojos puestos en Jesús en cada instante, puesto que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuál será la regla que se lleva a cabo en este juicio en el cielo? ¿Cuál es el estándar con el cual Dios va a inspeccionar a cada uno de nosotros? Vamos a ir a Isaías 28, 17. Isaías 28, versículo 17. Dice así: y ajustaré el juicio a cordel y la justicia a plomada. Cuando Dios utiliza el ejemplo de un cordel,
si de pronto dentro de los que nos están viendo hay algún maestro constructor, entenderá cuál es la función principal de un cordel y la función de una plomada. Y ambos, esas dos herramientas tan útiles, están diseñadas con una sola o con un solo objetivo, y es el de verificar que la pared nunca se vaya a ir de un lado o del otro, como la torre italiana de Pisa, que está ladeada. El maestro verifica que esa torre o esa pared que está haciendo esté derechita, pues Dios está haciendo lo mismo. Dios utiliza una plomada. Y como dice el versículo, y ajustaré el juicio a cordel, y la plomada la va a ajustar a la justicia. Ahora, pregunta, ¿qué quiere decir el Señor al hablarnos de una plomada y de un cordel? Y que esto lo va a comparar o es algo equivalente a la justicia y a la rectitud que Él quiere. Vamos a preguntarle a la Sagrada Escritura en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Y allí vamos a leer, hermanos, el Salmo 172, el versículo 172, Salmo 119 y el versículo 172. Vamos a ver qué quiso decir el Señor allí en el libro de Isaías 28:17, cuando dice que va a tomar una plomada y va a tomar un cordel para hacer su juicio. Leemos el versículo 172 que dice de la siguiente manera: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando Dios comparó en Isaías 28:17 la justicia como una plomada, lo está comparando en el sentido de que nuestra relación con Él tiene que ser recta. Y la única forma de conocer la justicia es a través de los mandamientos. Porque todos tus mandamientos, dice el salmista, son justicia. La próxima vez que usted lea en la Biblia la palabra justicia, está asociada directamente con la ley de Dios. Así que cuando usted también lea la palabra injusto, entienda que está asociada a una persona que no guarda la ley de Dios. Qué interesante esto. Muy bien. Siguiendo con el juicio, dice la palabra, ¿cuáles son los estándares? ¿Cuál es el estándar bajo el cual Dios te va a medir a ti y a mí en el juicio investigador que se está llevando en el cielo? Ahora vamos a preguntarle a Santiago 2:12. Vamos al libro de Santiago. Esto es con Biblia, hermanos. Esto no es con sutilezas. Vamos a preguntarle directamente a la Biblia qué dice la palabra del Señor con respecto a eso. Santiago 2:12 dice la palabra del Señor. Escuchen bien. Estamos hablando del juicio investigador.
Estamos hablando de qué va a tener Dios, cuál va a ser la norma bajo la cual Él nos va a juzgar. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La Biblia me está diciendo a mí aquí en Santiago 2, versículo 12, que yo voy a ser juzgado por la ley moral de Dios. Sus estándares son los 10 mandamientos, y no los 10 mandamientos que enseñó la Iglesia Católica. No, los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20. Esa es la ley moral bajo la cual todos nosotros vamos a pasar. Dios es justo. Su ley es justa. Muy bien. Ahora, dice la palabra que en Apocalipsis, en Eclesiastés capítulo 12, acompáñenme a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a leer allí los versículos 13 y 14. Escuchen bien. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, de usted y de mí. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y todos vamos a pasar, hermanos, por ese estándar. Aunque no estemos de acuerdo en muchas de nuestras posiciones, sé que hay algunos hermanos evangélicos que se conectan con nosotros. Quiero decirles que la ley de Dios es inmutable. Todos los versículos que hasta el momento yo he citado, usted los puede corroborar en la Biblia y usted se puede dar cuenta de que lo que Dios exige de nosotros en este periodo de juicio en que estamos, donde se está definiendo el futuro eterno tuyo y mío, estos requerimientos de Dios son más que justos. He dicho infinidad de veces desde este púlpito que ¿cómo podría Dios ser injusto al salvar a un criminal inconfeso? ¿Cómo podría Dios llevar al cielo a un criminal impenitente? A una persona que no se ha arrepentido de lo que ha hecho mal, sino que día tras día continúa haciendo maldad. Si Dios hace una cosa así con una persona que nunca haya respetado la ley de Dios, pues yo creo que es justo que Dios admita nuevamente a Satanás y a sus ángeles en el reino de los cielos.
¿Qué consideran ustedes? Escríbanme ahí en la cajita de los comentarios. Déjenme saber su opinión acerca de esto. Ahora, dice la palabra, o más bien la pregunta que vamos a hacer a continuación, ¿qué va a usar Dios en el juicio? ¿Qué va a usar Dios en el juicio? Acompáñenme al libro de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Y de allí vamos a leer el versículo 48. San Juan, capítulo 12, el verso 48. Muy bien, leemos en la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuchen bien. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué usará Dios en el juicio? Su palabra. Y el versículo que acabamos de leer es concreto. Este versículo no deja nada al azar. Es contundente. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Y hoy en día, hermanos amados, hay un sinfín de personas que invitan a través de las redes sociales a millones de personas a que rechacen los mandamientos de la ley de Dios, y en especial el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla acerca del sábado. Santiago capítulo 2, el versículo 10 dice que todo aquel que haya guardado los mandamientos, pero ofende en un solo mandamiento, viola un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Y veo a muchos que invitan a través de las redes sociales a que no guarden el sábado, porque el sábado está abolido. Si el sábado está abolido, los mandamientos están abolidos. Me encanta cómo Dios habla tan claro. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y ahora yo hago una pregunta. Si esta palabra me ha de juzgar a mí, hermanos, y yo tengo mi propia verdad, y recuerde que verdades hay muchas, verdades hay demasiadas. Cada quien hoy en día se cree dueño de la verdad, y más en este tiempo tan tecnológico. Pero la pregunta concreta es, si yo tengo mi propia verdad, bíblicamente, entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Acompáñenme
a San Juan 14:6. Ahí mismo. Vamos un capítulo adelante, San Juan 14:6, y mire lo que declara la Biblia acerca de la verdad. Dice así: y Jesús le dijo, yo, primer persona del verbo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora entendemos el versículo que acabamos de leer. El que rechaza mis palabras que son verdad, tiene quien le juzgue. Y ahora vamos al Salmo 119, 142. Salmo 119. Y de allí vamos a leer el versículo 142. Escuchemos bien, hermanos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Dice el versículo 142 del Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna. Ya dijimos que cuando hablamos de justicia estamos hablando de los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Y tu ley es la verdad. La ley de Dios contenida en este libro sagrado es la verdad. Y por eso, apreciados hermanos, el enemigo de las almas, Satanás, está tan enfocado en que tú y yo rechacemos los mandamientos de la ley de Dios. Es algo muy impactante. Es algo bastante impactante que hayan tantas personas que a día de hoy pretendan seguir a Dios, que pretendan que tienen la verdad cuando niegan la eficacia de la misma. No hay una norma más grande para purificar el intelecto que obedecer la ley de Dios. Y este tema que yo estoy predicando, en muchos círculos adventistas, ya es prohibido. Decir que yo puedo alcanzar la norma de purificación, que yo puedo llegar a ser perfecto, que con observar, meditar en estos mandamientos, yo puedo llegar a ser perfecto, a mí personalmente me ha causado que de muchos púlpitos adventistas me hayan bajado aquí en Nueva York. Salmo, versículo 19, capítulo 19 y el verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Yo no estoy hablando mis palabras. Yo estoy tomando, como empezamos esta palabra en esta mañana, diciendo, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no estoy tomando palabras mías para referirlas hoy acá. Estoy tomando las palabras del Señor. Y no le estoy dando ninguna dirección distinta a lo que la palabra dice que es obediencia. Obediencia. ¿Qué va a ser tenido en el juicio investigador, hermano adventista que me está viendo? O amigo que me estaba escuchando en esta hora. La ley de Dios va a ser la base sobre la cual ustedes y yo vamos a ser juzgados. Ahora, lo que voy a decir a continuación tiene totalmente polarizada a toda la masa adventista. Aquí no estamos polarizados en este tema que voy a tocar a continuación, porque aquí lo aceptamos como regla de vida. Y es posible que alcancemos la norma que Dios desea que alcancemos los que estamos en este juicio. Vamos a preguntarle a la Biblia, a Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Ephesians 4:13. Muy bien. El libro de Efesios capítulo 4, el versículo 13 dice así. Me encanta este versículo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo me dice que para poder yo llegar a ser santo como mi Señor, tengo que tener un estándar que me lleve a ese punto máximo de santidad. Y hay otro versículo, ahí en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 25, Efesios 5:25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó Cristo por la iglesia? Versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué leímos ahora? ¿Qué leímos en Juan 12:48? El que rechaza mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado, esas mismas palabras le juzgarán. Y ahora el Señor me está diciendo aquí que para que yo me pueda santificar y purificar, tengo que hacerlo por medio del lavamiento ¿de qué? De la palabra. En otras palabras, cuando usted está sucio y usted se lava con agua y jabón, ¿qué pasa? El sucio se va. Pues la palabra tiene el poder de lavarme. Si yo creo, esta palabra me lava, me limpia de todo mi pecado. Y termino el versículo diciendo, versículo 27, una vez que estoy lavado por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero hay otro versículo. Vamos al libro de San Judas. Vamos al libro de San Judas y vamos a leer el verso 24. San Judas, verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sí es posible y Dios no va a rebajar sus estándares. Todo aquel que no se purifique y llegue sin mancha de pecado, el que llegue con alguna mancha, con alguna arruga, no podrá heredar el reino de los cielos. Y a esto le hemos denominado, dentro del adventismo, la doctrina de la generación final. Y esa doctrina enseña lo que yo estoy diciendo hoy, que va a haber una generación, hermanos, que no va a practicar el pecado. Una generación que va a estar delante de Dios firme, sin manchas y sin arrugas, que han hecho de la ley de Dios el estándar supremo de obediencia. ¿Te animas, hermano, a estar en ese grupo? ¿Te animas a creer en las palabras del Señor? Hay muchos versículos más, por lo menos déjenme ir a Apocalipsis 22. Versículo 14. Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que guardan tus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Óiganse bien, bienaventurado el que guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, porque al guardarlos, tú y yo vamos a tener oportunidad de entrar por las puertas, Josian, de la ciudad. El que no guarda la ley, automáticamente, hermanos, se está cerrando su propio tiempo de gracia. Automáticamente se lo está cerrando. La ley de Dios, como dice el Salmo 19, versículo 7, nos proporciona que nuestra mente está constantemente en contacto con lo que es bueno. El Señor le decía a su pueblo: átalas a tu cuello, amárralas en tu mano, que sean por señal entre tú y yo. En este juicio investigador que se está llevando en el cielo, la ley es la base del juicio. Quiero leerle ya para terminar de este libro, El conflicto de los siglos. En la página 536, ustedes pueden mirar el capítulo 29. En algunos libros la paginación cambia, pero en este está en el capítulo 29
Y voy a leer de la página 536 lo siguiente. Muy bien, escuchen bien. Leo el párrafo 2. Dice: la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probadas en el juicio. Salomón dice en Eclesiastés 12: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles: así hablad pues, y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de resurrección. Para que tú y yo podamos tener parte en la resurrección cuando Jesús vuelva por segunda vez, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que guardar su santa ley. Sigo leyendo. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. San Juan 5:29. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Mi padre murió. ¿Qué va a pasar con mi padre? En algún momento su registro, su hoja de vida, todo el sumario de lo que fue su vida, pasará enfrente de Jesús. Su vida estará siendo investigada. Satanás lo va a estar reclamando como suyo, pero el Señor va a estar mirando el registro de mi padre. Si en ese registro aparece: aceptó la sangre de Jesús como único medio para ser salvo, al frente de su nombre aparecerá la palabra aceptado. Pero si mi padre llegó a rechazar la sangre de Jesús, al frente de su nombre quedará la palabra rechazado. Esto es de vital importancia, hermanos. Esto es bastante delicado lo que estamos estudiando aquí. Sigo leyendo, hermanos. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Primera de Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no entró Cristo en un lugar santo, hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Esto lo vimos en Daniel 7, versículo 13, cuando llega ante el Padre. Por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros nombres serán rechazados.
En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Amados hermanos, hemos estudiado el juicio investigador en su parte 2, a la ley conforme al testimonio. Quiero hacer un llamado en esta hora. Vuelvo y digo, con los hermanos adventistas hablo en esta hora. Esto ya, una vez que lo sale en YouTube, ya esto es de dominio público. Hablo para los hermanos adventistas. Usted y yo no podemos estar de acuerdo en todo. Eso lo entiendo. Pero hay algo en lo cual sí podemos estar de acuerdo. Si usted cree que esta es la palabra de Dios, estúdiela. Si en realidad usted quiere poner un pie en la Nueva Jerusalén, estudie este libro con ayuno y con oración. Jesús declara: todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina viene de Dios o no. Y entendemos que Dios es justo. Dios no comete injusticias. Así que si tú y yo somos honestos con Dios y queremos agradarlo, guardemos su ley. Es todo lo que el Señor pide. Y todo aquel que tenga ese deseo en su corazón, Dios enviará su Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Así lo dice San Juan capítulo 16. Y el Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad. Se está celebrando un juicio investigador en este momento. Y todo aquel que no observe la ley de Dios va a ser rechazado. Quiero orar por ti antes de irme en esta mañana. Voy a invitarte para que nos pongamos de rodillas. Vamos a orar. Oremos. Padre bondadoso, gracias por el tema que nos has dado en esta mañana. Mi Dios, sabemos y entendemos que este juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento, donde se está investigando la vida de todos los que han de heredar la vida eterna, están siendo examinados con tus estándares y tus normas. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Te lo pido. Acompáñanos. Bendice a todo verdadero buscador de la verdad, Señor. Y permite que estas verdades eternas hallen asidero en nuestros corazones. Bendice a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra que te están buscando en esta hora. Bendice la iglesia adventista del séptimo día libre, Señor, en la ancha faz de la tierra. Y ayúdanos, Padre, a perpetuar este mensaje hasta que amanezca la mañana gloriosa. Padre, ayúdanos a vencer y acompáñanos en este día. Bendice a los padres que están sufriendo en este momento, Señor. Bendice a los hijos que están descarriados en este momento. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos y apreciados amigos, agradezco una vez más el que usted me haya dejado entrar en esta parte de su tiempo, en su casa, donde quiera que se encuentre. Y si hoy usted ha escuchado la voz de Dios, le ruego, no endurezca su corazón. Que el Señor le bendiga. Hasta una próxima oportunidad.